Cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Entonces, estaba con eso de la medievofobia, que era la concurrencia entre ignorancia y prejuicio sobre todo lo que sucedió en la Edad Media. Y la pregunta que lancé, la última fue, entonces, ¿por qué filosofía medieval? Y aquí quisiera, digamos, no voy a abundar en demasiadas citas, pero sí quisiera leer las últimas palabras que me entregó quien fue mi codirectora de tesis, la doctora Silvana Filippi, en franco, digamos, honor y reconocimiento, ¿no? Porque me acompañó en el tránsito de mi doctorado, terminado en el 2019, y es el prólogo que escribió para mi libro. Perdón por la autorreferencialidad, por la autorreferencia, pero quisiera leerlo. Entonces, la cita de Silvana. Es harto conocido el hecho de que el extenso período dentro del cual queda incluida la temática de este libro fue designado como Edad Media en sentido despectivo. Durante mucho tiempo se ha pensado que desde el punto de vista filosófico no ha habido ningún aporte valioso producido en aquella época. Solo se trataría de la recepción y adopción parcial de la filosofía pagana, a la cual se adosó la teología religiosa en una combinación no siempre feliz. Esta concepción prejuiciosa y por lo demás completamente injustificada ha cambiado mucho en la actualidad. No obstante, quizá no se ha observado suficientemente que el calificativo medio pueda encerrar una virtud insospechada de este riquísimo periodo. Y es que el hecho de ser media le otorga a esta edad una capacidad increíblemente potente para lograr comprender tanto la filosofía pagana, que fue repensada bajo otro horizonte conceptual, como la génesis de aquellas tesis que, paulatinamente, condujeron a la transformación que dio lugar a la filosofía moderna. Para quien quiera verlo, entonces, el poder exegético del pensamiento medieval es francamente medular. No existe una auténtica comprensión de la historia de la filosofía occidental si se pretende desdeñar la Edad Media. Fin de la cita de las palabras de Silvana. Y aquí mi reflexión final. Y hoy, entonces decía, después de 20 años, al menos en Argentina, con un incierto diciembre por venir, con el dólar por las nubes, con la crisis social, laboral, etcétera, sí quiero estudiar filosofía medieval. En este sentido, en armonía con uno de los objetivos del documento que acabo de citar, hacer un balance de la situación de la enseñanza de la filosofía en el mundo, insistiendo particularmente en las dificultades de acceso a ella, y por otro, con uno de los resultados esperados, que lo cito, la elaboración de enfoques y modalidades de tipo innovador en materia de enseñanza y práctica de la filosofía, me gustaría subrayar, debido a las tristes noticias que en este último tiempo recibimos con respecto al embate y a la guerra que se libra contra la cultura clásica en distintos intentos de reformas educativas, sobre todo para abolir, ¿no?, el tema del estudio del griego y latín, la necesidad de estudiar filosofía medieval como un reservorio de humanidad. Mejor que yo lo explicó Natalia San Martí Fenollera en el prólogo al último libro de Rubén Peretó Riva, El nacimiento de la cultura cristiana, que la cito. Lewis dijo una vez, durante una lección inaugural impartida en Cambridge en 1954, que las mentes contemporáneas no están preparadas ya para comprender los textos de la antigüedad. Él atribuía esa incapacidad al efecto de la educación moderna sobre el entendimiento, a la dificultad del hombre actual para desprenderse de los efectos. Lewis culpaba también a la ignorancia de las lenguas muertas, a la nula habilidad para leer con soltura y fluidez las grandes obras clásicas de la lengua en que fueron escritas. Él se consideraba a sí mismo miembro de una raza casi extinta, la de los occidentales educados, desde la infancia en la cultura antigua, capaces de escribir y leer sin esfuerzo el latín y griego clásicos. De hacerlo no por ser especialistas, sino por ser europeos. En aquella lección en Cambridge, hizo lo que haría un bondadoso espécimen en peligro de extinción. Ante un grupo de oyentes desorientados, se ofreció como un objeto de estudio. No va a haber muchos más como yo, vino a decirles aquella tarde. No verán ustedes ya a muchos hombres educados en la vieja cultura occidental. Obsérvenme bien y aprovechen la oportunidad, les advirtió. Y finalmente espetó a bocajarro. No habrá muchos más dinosaurios. Entonces, con esta reflexión final, quisiera yo, bueno, agradecer en primer lugar a la red y en concordancia con lo que ofrece la UNESCO, digamos, volver a ofrecer, como sé que lo están haciendo desde la red también, los espacios del estudio del latín, del griego, de las lenguas clásicas, de utilizarlo y sobre todo de promover los estudios en filosofía medieval. Is dictis. Gracias, Bobis, et nos videimos in próximo, portase. Muchísimas gracias, Nicolás. Gracias. Bien.
Ah, bueno, aquí nos envía Georgina Rabasó para todos un meme sobre lo que comentaba Nicolás. A ver, en todo caso, Georgina, después podés compartir la pantalla, así, Vale, vale, vale. a ver, sí, por favor. Sí, ¿querés compartir Lo hago la ahora. pantalla? Ah, vale, vale. Sí, 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 un momento. ¿Puedo compartirla? Nada, si, sí, si sí, picáis encima, es que me ha hecho gracia bueno, hay un meme que se hizo bastante famoso. A ver, lo vemos y así lo... sí. Para introducir. Aquí está. Que es con la estética esta de los programas de... No, de estos que llaman a casa para decirte algo, ¿no? Esto tema de hoy, mi hijo quiere ser filósofo, ¿no? Entonces, un Sí. poco para a colación de lo que decía Nicolás, gracias. Gracias, muchas gracias, Georgina. Bien, bueno, es mi turno voy a también a compartir la pantalla, así ustedes también van siguiendo lo que voy diciendo y tal vez resulte un poco más ameno. A ver, bien. Yo también he llamado a mi comunicación las dudas acerca de la filosofía en el medioevo, un poco siguiendo lo que decía Celina. Bien, voy a ponerme para mí también el cronómetro. Uf, bien, perfecto. Me interesa compartir en este día tan especial dedicado a la filosofía, como decía recién Nicolás, algunas apreciaciones acerca del prejuicio, en muchos casos bien fundado, de que en el medioevo no hubo filosofía. Prejuicio que surge al leer varias obras de pensadores medievales que, incluso poseyendo un discurso filosófico, renegaron de él. Muy a menudo suelo distinguir entre medievales y medievalistas, siendo estos últimos quienes, en muchos casos, hicieron del pensamiento de este período un discurso unívoco, ortodoxo, masculino, cristiano, al negar el amplio aspecto de otros modos de pensar, femeninos, masculinos, musulmanes, árabes, judíos, chinos, africanos y hasta americanos precolombinos. Como muchos de nosotros sabemos, por haber leído estas obras, a las historias de la filosofía se las ha hecho poseedoras de una autoridad académica sapiencial que no poseen por no presentar la mencionada diversidad. Durante tantos años que he estado en filosofía medieval, me he dedicado a esos temas, a los olvidados, con menor o mayor profundidad. De hecho, mi tesis doctoral muestra una inconsistencia de algunas afirmaciones en las historias de la filosofía que suelen ser tomadas de otras fuentes consideradas canónicas sin haber sido contrastadas. Aquí dejo un minuto de compartir la pantalla. Me parece que podríamos hacer, como ha hecho María Jimeno en su video Queridas Viejas, que lo dedica a reeditar el libro Historia del Arte de Ernst Gombrich, ya que este autor no dedica ningún capítulo a ninguna mujer en ningún momento y espacio de la historia. ¿Y qué es lo que hace María Jimeno? Toma, yo en este caso tomé un libro de historia de la filosofía, toma el libro de Gombrich, aparece con un cuchillo de carnicero y una chaira, corta con mucho cuidado, no sé si se ve, me parece que no se ve. A ver, no se ve. Bueno, corta con mucho cuidado, yo quise poner un fondo filosófico y fue un problema, ya mismo lo quito. Ya lo quitamos. Entonces, ella toma un cuchillo de carnicero, lo afila muy bien, sin destruir el libro, corta en el medio de las hojas, pone pegamento y allí agrega lo que va faltando en cada capítulo del libro donde no se nombra, en este caso, a ninguna mujer.
Eso es lo que hace María Gimeno. Durante muchos, perdón, si bien me gustaría innovar sobre lo realizado por María Gimeno, percibí su accionar como una genialidad digna de ser tenida en cuenta, no imitada, sino, ¿por qué? ¿Por qué digo no imitada? Porque una imitación no genera pensamiento crítico. Entonces, podemos nombrar varias obras sobre la filosofía medieval, algunas muy buenas, pero que se dedican solo a pensadores cristianos, otras muy buenas y completas en las que se nombra y desarrolla el pensamiento bizantino, musulmán, judío, se dedican con amplitud a algunos siglos, como por ejemplo el siglo XI, pero en toda la obra no trabajan a ninguna mujer. Otras historias se dedican solo a alguna mujer cristiana. A todas las historias les falta algo. Perdón, me olvidé de volver a compartir, disculpen. A todas las historias les falta algo, que ni siquiera enuncian para qué. Si aparece alguna persona interesada, sepa lo extensa, rica y variada que fue. Bien sabemos que es imposible trabajar todos los temas, pero no es imposible, al menos, nombrarlos, como, por ejemplo, la cuestión de las amas del desierto, tan importantes ellas como los padres o las santas travestis. Estas ausencias de mujeres o varones como Tlo, por nombrar uno que conozco en profundidad, que en apariencia no responden a una determinada ortodoxia, ha, desde mi punto de vista, empobrecido y perjudicado no solo los estudios del período, sino el imaginario de personas académicas y no académicas, manteniendo los prejuicios sin reconocer cuántas de nuestras prácticas contemporáneas, como también señalaba Celina, son reminiscencia de cuestiones de estos cuantiosos siglos, que desde mi punto de vista tampoco son 10, son bastantes más. Yo al menos los contabilizo desde el -3 hasta el 15 o 16. Lamentablemente las exclusiones que se hicieron de pensadores y pensadoras de este periodo en obras canónicas no tiene que ver, desde mi particular punto de vista, con el reconocimiento de la no posesión de un discurso filosófico, ya que les dedican muchas páginas a quienes fueron solo teólogos, sin poder señalar el contenido filosófico de sus discursos teológicos, que para mí, y en muchos casos, sí lo poseen, aunque, como dijimos, se ha negado por los mismos autores y autoras. El criterio se basa en aquello que se desea que perdure. Es una decisión político-religiosa que tal vez por los mismos intereses ha sido mantenida en incontables repeticiones, que la han dotado de una inventada autoridad. Es por ello que me alegra mucho a que quienes, teniendo una creencia religiosa, se han dedicado a estudiar filósofos y filósofas de otra tradición religiosa, haciendo con su actitud filosofía, porque para dedicarse a filosofía medieval no es necesario, como una vez alguien me dijo, ser un cura. Por ejemplo, el siglo XI ha sido reconocido de modo excluyente como el siglo de Anselmo, eliminando una cantidad muy amplia de pensadores y pensadoras, solo por nombrar algunos: Avicena, Miguel Celos, Chen Hao, Al-Ghazali, Juanita, Nasser Khosrow, Otlo de San Emeramo, Roselino de Compiègne, Silvestre II, Hildegarda de Bingen, Mariam bint Abi Yaqub al-Faisuli al-Ansari, Fulberto de Chartres, Aubin de Fleury, Lanfranco de Pavía, Berengario de Tours.
Para muchos estudiosos, solo Anselmo representa este siglo por su respuesta al pedido de los monjes del monasterio de Bec, que a mí me permitió elaborar la hipótesis de ateísmo en la Edad Media, porque en contra de lo que nos han enseñado a pensar, no todos los monjes creían en Dios. Entonces, si todos en la Edad Media creían en Dios, ¿por qué los monjes le suplican a Anselmo que elabore un argumento que no deje dudas sobre la existencia del ser, sin el cual ningún ser es ser? Anselmo busca eliminar la duda por todos los medios posibles. Por el contrario, Tlo, cristiano, filósofo, 23 años mayor, duda con todas sus fuerzas, porque la duda, si bien sumerge al ser humano en la inseguridad, también le sumerge en la prudencia, en la pericia, en la inteligencia, y posee antecedentes para dudar, porque leyó todo lo que había en las bibliotecas, desde las escrituras, los santos padres, los estoicos, los epicúreos, etcétera, etcétera. La traducción de Dionisio Areopagita, realizada por Escoto Eriúgena, pero no se le considera filósofo, no aparece en los manuales, o, como dijimos, aparece mal citado. Conocía muy bien la dialéctica, la aceptó tanto como la rechazó, según la utilidad que le dieran. Buscó la alfabetización de los monjes para que supieran qué copiaban y no que realizaran solo la copia por la copia en sí. Ninguna de las 21 obras que escribió aparece en ninguna historia de la filosofía. Una de ellas y algunos fragmentos de otras fueron traducidas por Santiago Bassano en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Así podríamos continuar ejemplificando pensadores, filósofos y pensadoras filósofas de quienes no se habla. El aparente desconocimiento es para mí indignante, porque se los oculta para que no se piense que la Edad Media fue otra de lo que se dice que fue, cuando hasta Filón de Alejandría, en De Opificio Mundi, puso en duda la escritura de las escrituras. Al preguntarse cómo le llega a Moisés la palabra de Dios, ¿le dictó Dios lo que tenía que escribir? ¿Cómo se lo dictó? ¿Cuánto tiempo le llevó? Y estas cuestiones también aparecen en Confesiones de Agustín, en el libro 12, donde él escribe, bueno, ahí tienen la cita, ¿no? En tus libros he creído, pero son misterios profundos sus palabras. U otra cita más profunda aún desde mi punto de vista. ¿Qué inconveniente hay en que se puedan entender en sentidos diferentes esas palabras? Sí, como quiera que sea, son verdaderas. ¿Qué inconveniente hay en que yo entienda una cosa distinta de lo que otro cree que quiso expresar quien escribió? Libro 12 de Confesiones, riquísimo, en el que desarrolla la cuestión de la significación, las cadenas semióticas, cuestiones que también encontraremos en Margarita Porret, por ejemplo, ¿no? Al negar todo tipo de intermediario entre Dios y su alma. Pero algunas de nuestras historias están escritas por personas que no ponen en duda estas cuestiones. Termino con esto. Pasaron muchos siglos, y los siglos siguen pasando, sin que revisemos lo que estamos entendiendo por filosofía, que no es repetir, que no es negar pensamientos que no nos convienen. Filosofía no es pensar lo que todos piensan para que no nos tomen por locos neuróticos, como le pasó a Otlo. La filosofía está en todas las personas que desean escuchar y escucharse, que no busquen dogmatizar las diferencias, sino presentarlas y dudar de aquello que presentan. Como acaba de señalar Celina, es necesario prestar atención al modo en que miradas diversas colisionan en otras. Comprendernos en ciertas incapacidades de ver a la filosofía de estos siglos desde varios ángulos a la vez, desde una visión matizada por el complejo entramado de pensamientos. Por eso mi discurso está cargado de anomalías. Ninguna es cierta, pero ninguna es a su vez falsa. He aquí el dilema filosófico. La filosofía no otorga verdades, pero nos empeñamos en decir esto es así.
yo digo que es muy difícil corroborar cómo son los discursos, cómo los interpretamos, cómo los compartimos. Disfrutemos de la provisoriedad discursiva y corramos el riesgo de pensar diferente. Muchísimas gracias. Muy bien, ahí está, dejamos de compartir. Muchas gracias. Damos entonces ahora, abrimos los micrófonos y damos lugar al diálogo, a las preguntas, sugerencias, etc. Sí, Yo he mandado, Susana, he mandado Sí. el link de YouTube para que quien quiera pueda ver lo de María Jimeno, que es súper, súper interesante, la verdad. Me ha encantado que le hayas hablado de ello. Sí, es muy interesante porque no destroza la obra, la completa, la reedita. Y a la vez es muy potente la imagen de ella con el cuchillo, o sea, que se la enfoca desde arriba, ¿no? Cuando corta hace fuerza, o sea que tampoco es aquello que hace una, sino que es una especie de ataque al libro, pero como tú dices, no para no romperlo, sino para completarlo, ¿no? Pero es muy poderosa esa imagen. Sí, y además otra cuestión es que ella aparece vestida de varón y a medida que va incorporando esos folios que le faltan al libro, se va quitando y va apareciendo la mujer, ¿no? Es también bastante simbólico. Entonces, por eso yo pensaba, ¿no? Esto que no solo que falten mujeres en las historias de la filosofía, sino que faltan muchas otras cosas y que es importante ir agregándolas. Gracias. Yo he habido un momento en tu intervención, Susana, que pensaba cuando decías, bueno, filosofía es escuchar, escucharse, ¿no? Y justamente con Rosa Reus, que también está aquí, cuando hicimos un texto juntas acerca de las filósofas y las pensadoras en la historia de la filosofía, cuestionando el canon, lo que pensábamos que el punto así como, o en diálogo contigo, es que las filósofas no intentan filosofar, sino que lo que intentan es comprender, ¿no? O sea, y en realidad ese es el ejercicio de la filosofía, ¿no? En la filosofía no pretende filosofar, no es simplemente el ejercicio de una técnica, por decirlo así, ¿no? Sino que lo último es como entender, ¿no? Y eso nos da muchas pistas para ampliar, digamos, ¿no? Sin complejos, el poder hablar de pensadoras místicas, ¿no? Pensadoras religiosas, escritoras, pero cómo introducirlas en el canon de la filosofía, ¿no? Así un poco como me ha gustado mucho la referencia a María Jiménez, una afinidad electiva. Gracias, Georgina. Sí, yo también pensaba, escuchando también a Celina, a Nicolás, esta cuestión de cómo, y sobre todo también esto que ellos decían, hacer filosofía es una práctica de la filosofía, ¿no? La filosofía se va haciendo a medida que vamos pensando, que nos vamos cuestionando, que vamos dudando. Por eso también la breve mención que hice a esta relación entre estos dos pensadores del siglo XI, uno que reniega absolutamente de la duda y otro que considera que sin ella no somos personas, no somos seres humanos. Sí, Rosa. Y yo hay algunas cosas que veo que habéis compartido en las tres comunicaciones, con lo cual no insistiría, pero me gustaría comentar cuando Nicolás quería responder a esa pregunta, decirle que, por ejemplo, María Zambrano todavía en el siglo XX, cuando le preguntan ¿por qué va usted a estudiar filosofía?, primero le preguntan cuando es casi adolescente, ¿no? Y al final lo que contesta es porque yo tengo que pensar y no me puedo morir sin haber pensado. Claro. Y dice cosas, Nicolás, que se parecen muchísimo a las que has dicho tú, cosas en Delirio y Destino y en A modo de autobiografía, con lo cual ciertamente le pasaba a ella, te pasa a ti, nos pasa a mí, ya no me lo preguntan porque ya he estudiado. Pero es decir, me han gustado mucho las intervenciones, no la primera ha sido como plantear un marco, con lo cual más historiográfico, el de Celina, entonces también lo he agradecido, pero ya digo, no os comento nada cada uno, lo de María Jimeno, por supuesto, que estaba pensando, yo ya
cuando veo la historia de la filosofía de Gombrich, la mantengo por nostalgia, pero es que ya no me cuenta lo que necesito. Bueno, a partir de ahí no quiero dedicar mucho más tiempo, pero que me han interesado mucho las tres intervenciones, con lo cual, gracias. Gracias, Rosa. Nicolás, Celina, ¿alguna otra persona? Gracias Rosa, y gracias también por la referencia a María Zambrano, a quien quisiera recordar precisamente porque es una de las personas que, sin ser medievalista, no era su especialidad, ha comprendido muy perfectamente el pensamiento de la Edad Media, y sobre todo algo que, bueno, no lo dije, pero que me parece que todos conocemos, el gran mix que hay en la Edad Media, precisamente por su riqueza, con otros aspectos que a ella le interesaban mucho, como la mística, como la literatura, las letras y el arte, ¿no? En ese sentido, creo que María Zambrano puede ser considerada un ejemplo de cómo se puede apoyar en nuestros estudios de la Edad Media, en algunos casos bastante invisibilizados en los sistemas, ¿no? En muchos casos ya la historia de la filosofía medieval no existe más en muchos programas de filosofía. Me parece que María Zambrano es un ejemplo de cómo desde la filosofía, otros aspectos de la filosofía, se puede apoyar y visibilizar la filosofía medieval. Así que gracias por tu referencia, Rosa. ¿Sí? ¿Algún otro comentario, pregunta, protesta? Luisa levanta la mano, ¿no? No sé si... Ah, Luisa, ¿La ves, sí. Susana? Sí. No la estoy viendo, gracias. Ahí justo iba a pasar las imágenes. Sí, Luisa. Escucharlos a todos me aparece una reflexión que es la siguiente. Con frecuencia, yo no me he dedicado a la historia de la filosofía, pero cuando los escucho, a los que hacen historia de la filosofía, sí, me despiertan dos sentimientos, uno de admiración y reverencia por lo mucho que saben, y otro de asombro porque casi siempre se quejan de los que han sido o las que han sido omitidas. Cuando en realidad eso es absolutamente necesario. Si con Borges decimos que un mapa que fuera coextensivo con la realidad del terreno tendría que ser, pasaría incluso a ser invisible por lo enorme, una historia que fuera coextensiva con el desarrollo de la historia sería infinita, sería imposible. Siempre supone selección. A mí me parece que esa imagen que voy a mirar después en YouTube me parece seductora. Es una buena imagen, habría que discutir cuchillo sí, cuchillo no, porque no quema el libro que está, sino que le agregue lo que esa persona descubre que le falta. Y a mí me ha enamorado, dentro de un rato voy a tener que hablar en el otro foro de Mandrioni, y unos años tuve que leer Fahrenheit 451, el ayudante de su cátedra, y leíamos eso con los alumnos, la parábola final de Fahrenheit, en la cual la salvación de ese mundo que quema los libros y que estás totalmente distanciado a las personas entre sí y se hablan con las paredes que son televisión, mientras, por otro lado, la civilización se quema por las bombas y por la guerra. La salvación la tiene una columna de hombres y mujeres en la cual cada uno y cada una se sabe de memoria un libro. Y es la comunidad la que aporta en la posibilidad de saber. Me parece que es tiempo de que nos pensemos más como comunidades, con voces diferentes, y sobre todo con fidelidades memoriosas diferentes, que suman, pero dejar de enojarnos por lo que falta, porque es infinito lo que falta. Muchas gracias.
Gracias, Luisa. Y bueno, yo quisiera responder, hacer un comentario al comentario de Luisa y después darles para el cierre la palabra también a Nicolás y Celina. A mí me parece que justamente, al menos yo intenté mostrar esta cuestión de la falta y carencia de comunidad que hay en los libros de historia de la filosofía. Y por eso me pareció muy interesante lo de María Gimeno, porque no destruye, no quema, no corta, agrega, pega y agrega. Por eso en un momento también yo dije, no puede estar todo en la historia de la filosofía, pero al menos nombrar esas comunidades y no omitirlas. O trabajarlas mal, como, bueno, yo lo digo porque fue así y está en mi tesis doctoral, en el caso de Gilson, que trabajó muy mal a Otlo de San Emeramo. Entonces, a eso me refería, que haya esa comunidad. No podemos trabajar todo, estoy totalmente de acuerdo con lo que decías, Luisa, pero al menos decir, bueno, además de esto, que es lo que a mí me interesa mostrar, tenemos estas otras comunidades que no nos dan los tiempos ni las páginas, pero que se sepa que existieron. Sí, sí, Luisa, totalmente de acuerdo con lo que decís. Gracias. No sé si Celina, Nicolás o alguna otra persona quieren agregar algo y pasamos Solamente ya. quería agregar a lo que decía Luisa, que sí, coincido en el pensamiento borgiano, no serviría un mapa que se extendiera exactamente igual que la realidad, perdería su sentido. Un mapa, y un libro de filosofía de alguna manera es también un mapa, tiene que tener la función de orientarnos, pero sabiendo que quedan muchas cosas, detalles fuera. Para mí el problema no es que queden fuera, coincido que lo que queda fuera es infinito, sino el que no haya voluntad explícita de integrar lo que queda fuera. Una cosa es saber que quedan cosas fuera y que eso que queda fuera es infinito, y otra cosa es no tener absolutamente voluntad de modificar el mapa en ningún sentido. Entonces, ese es el comentario que quería hacer a Luisa, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, pero creo que el problema que debemos afrontar los medievalistas en general, los filósofos, es aquellas posiciones que se niegan a aceptar la modificación del mapa, ¿no? Sí, coincido plenamente. Sí, sí, gracias, Celina. Nicolás. Sí, por mi parte, bueno, agradecer la presencia de todos, por supuesto, la paciencia y la invitación también de la red a este ejercicio de, bueno, de celebrar el Día Mundial de la Filosofía, sobre todo sobre este fin de año, ¿no? Que al menos no sé cómo lo estará viviendo cada uno en el lugar en el que esté, pero yo puedo hablar desde mi circunstancialidad, ¿no? Es bastante difícil. Entonces, este ejercicio de parar un poco la vorágine cotidiana y bueno, y de ofrecernos la oportunidad de mirar un poco hacia atrás, yo lo agradezco muchísimo, encarecidamente, así que Susana y bueno, y Celina de la red, eternamente agradecido, sobre todo en este año que particularmente, bueno, para mí y para todos ustedes, o al menos por lo que yo sé, sufrimos la pérdida de una guía, a mí me toca de cerca, entonces Sí. bueno, también por eso la quise recordar. Sí. Y bueno, yo lo más que tengo son palabras de agradecimiento de este ejercicio, de paciencia, de la escucha atenta, de la mirada. Eh, me parece, me parece formidable, ¿no? Que haya estado esto, así que renuevo mi agradecimiento y bueno, a Luisa, a Rosa, a Geo que mandó ahí algo por el chat, así que gracias. Muchas gracias a todas las personas, muchas gracias, Nicolás, y ya mismo volvemos a entrar para este segundo momento. Gracias. Y un cariño a Silvana, sí, reitero lo que decía, sí, siempre recuerdo. Gracias. Y a Ana Mallea también. Bueno, gracias.